Hola, buenas tardes. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada les damos la bienvenida. Yo soy Diego Andrés Torres Cardoso, soy un contratista especializado en diseño y soy el encargado de la parte de diseño para la investigación dentro de la red. El día de hoy estaré acompañándolos en esta capacitación que se llama Investigación en Diseño, Métodos y Diseño Metodológico. Para dar inicio a esta investigación, me gustaría un poco que cada uno de ustedes, los participantes de esta capacitación, dejaran en el chat de qué área de conocimiento vienen y asisten a esta investigación, si son ingenieros, si pertenecen a la Facultad de Educación, si pertenecen a alguna de las carreras de la Facultad de Artes, para poder ir generando un diálogo alrededor de esta capacitación, ya que pues les daré un panorama un poco general de lo que se investiga en diseño. Haremos un recorrido sobre lo que es teóricamente, lo que se hace o lo que hacemos los investigadores en diseño, eh, y también les iré contando algunos de los métodos que utilizamos. Yo me imagino que muchos de ustedes, de los que están aquí hoy en la sala, esperan que les cuente mucho sobre algo de design thinking o brainstorming o algunas de las metodologías específicas que trabajamos. Para eso voy a hacer como un contexto general de lo que se trabaja desde el diseño, y las aplicaciones o diferentes formas de poder utilizar estos métodos para construir posteriormente un diseño metodológico, digamos que multidisciplinar, interdisciplinar. Eh, Sobre mí, soy maestrante en la maestría de diseño de la Universidad Nacional, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá. Me encuentro en este momento en la finalización de mi documento de tesis para ser divulgado. Soy investigador de diseño en uso, una de las ramas o una de las tantas ramas que hay en el diseño. Estoy interesado en temas de migración, tránsito, y pues desde la perspectiva de diseño, cómo afectan al diseño. Entonces, un panorama general de lo que estoy investigando. He investigado algunas comunidades, he trabajado con población, migraciones dentro de Colombia, para poder argumentar procesos de diseño dentro de estas actividades. Entonces, bueno, pues dándole inicio a la capacitación, bienvenidos. Les recuerdo que me vayan dejando en el chat de qué carrera, de qué área vienen, si están haciendo alguna investigación, sería interesante saberlo. Si están en pregrado, si están en alguna maestría, si están en algún doctorado, les agradecería muchísimo. Al final, espero poder responder cualquier duda que tengan. Les enviaré más adelante, cuando estemos hablando de métodos, un link que me gustaría también que pudieran explorar, sobre todo pues porque el tiempo va a ser muy corto de esta presentación y no voy a poder mostrarles ni a profundizar mucho en algunos métodos que utilizamos en diseño, pero sí podrían ustedes explorarlos para poder quizás aplicarlos a sus investigaciones. Entonces, bueno, para empezar esta capacitación el día de hoy. Más o menos les voy a mostrar el contenido del día de hoy, de lo que estaremos trabajando en esta presentación. Haré un contexto general sobre qué es investigación. Hablaremos un poco y situaremos el diseño como concepto en la investigación. Hablaremos términos generales de situar el diseño eh, en la investigación, y les contaré un poco sobre de qué trata la investigación en diseño, algunos paradigmas de investigación en los que nos situamos los diseñadores para poder eh, investigar. Finalmente, una definición concreta de investigación en diseño. Hablaremos de los métodos o los múltiples métodos que se utilizan en investigación en diseño, y finalmente consejos de diseño metodológico para poder construir esta parte importante dentro de la investigación o cualquier investigación que se vaya a formular. Y finalmente, pues abrir un espacio de preguntas donde espero poder interactuar con ustedes. Entonces, bueno, para entrar ya en materia, voy a empezar pues con una definición muy genérica de lo que, digamos, es diseño.
Entonces, diseño, no, perdón, investigación. La investigación es un proceso intelectual experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático. Esto es clave, digamos, para poder entender por qué vamos a hablar de metodologías en diseño. Continúo con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, cualquiera que el investigador pueda formular, así como ampliar o desarrollar su conocimiento, sea de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Esta parte es clave y fundamental, ¿no? Porque digamos que veo que muchos de los asistentes vienen de ingeniería, hay algunas personas que vienen de educación, de medio ambiente, digamos que para ponernos un poco en contexto, ustedes estarían más familiarizados con un tipo de método, de manera de investigar científica, ¿no? Como nos enseñaban un poco en el colegio, ¿no? Entonces, uno en algunos casos tenía una hipótesis, entonces iba, miraba, buscaba, indagaba trataba de comprobar esa hipótesis o no. A medida que vamos, digamos, conociendo un poco más o permeándonos de más conocimiento, vámonos dando cuenta que hay gran variedad de maneras de acercarse al conocimiento y diferentes formas de poder comprobar eso que uno quiere construir alrededor de cualquier conocimiento que se esté dando. Entonces, la investigación básicamente es esa estructuración, ¿no? Que hacemos para poder comprobar algo, ¿sí? La parte sistemática es fundamental, ¿no? Voy a hacer, las personas que tienen un poco más de experiencia, los que están en doctorado o en maestría, pues creo que entender un poco mejor, hago esto para tener un contexto general con las personas que están en pregrado. Nosotros cuando estamos investigando tratamos de hacer pues, digamos, desde mi perspectiva, generamos una pregunta de investigación a la que alrededor generamos una serie de pasos o generamos un método sistémico, digamos, de cierta manera, para poder resolver esa pregunta, ¿no? Desarrollamos y formulamos unos objetivos de investigación, nos armamos de un contexto, un marco teórico donde podemos situar esa indagación o esa pregunta que tenemos como investigadores. Alrededor de eso miramos otros casos y comenzamos a formular y a proyectar cómo podemos ir argumentando esos objetivos a través de métodos que nos permitan generar un diseño metodológico que finalmente nos permitan ir a campo, investigar. Si es, por ejemplo, hablando desde las humanidades, ¿no? Si es desde lo cuantitativo, vamos a un laboratorio, vamos a probar cosas y finalmente tenemos una serie de procesos desarrollados en campo para comprobar, tener unos hallazgos, generar unas conclusiones y pues finalmente sellar una investigación. Digamos lo que a grandes rasgos esta es la manera sistemática en la que vamos a hacer. Y una de las, digamos, partes más complejas en algunas investigaciones es formular esa metodología, ¿no? Entonces, por eso, pues digamos que vamos a hacer esta investigación desde mi punto de vista como diseñador gráfico. Les voy a dar un poco de contexto para entender dónde nos situamos en investigación en diseño y por qué, digamos que los diseñadores comenzamos a preocuparnos por la investigación, porque investigamos, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Que los investigadores comiencen a decir, pero bueno, un diseñador gráfico, ¿en qué puede investigar? Y lo más, digámoslo de cierta manera, común es que, pues digan, no, y se investiga sobre formas, logotipos, quizás si es en el tema industrial, diseño industrial, no, pues cómo hacer sillas, cómo hacer, eh, sí, camas, este tipo de cosas, ¿no? Relacionado muy a los objetos, pero eh, digamos que en las últimas décadas el diseño cogió una gran relevancia dentro de la investigación por varias cosas que les voy a contar a continuación. Entonces, bueno, como les mencionaba, el diseño comienza a tomar un lugar importante dentro de la investigación, ¿no? Y es porque, digamos que el diseño se concibe como disciplina,
¿no? Dentro del diseño, el diseño es un concepto muy polisémico. Y diseño, no sé, ustedes, yo creo que les ha pasado, así como ven diseño como disciplina y ven a diseñadores gráficos, industriales, diseñadores de modas, diseñadores arquitectónicos, diseñadores de experiencia, también ven el diseño, porque es una palabra explotada, digamos, bastante, y entonces si van por la calle ven diseño de sonrisa, diseño de uñas, diseño de zapatos, hay una serie de definiciones que sitúan al diseño en varios lugares, ¿no? Eh, en la investigación comienza a preguntarse realmente qué estudia el diseño, ¿no? Y se considera el diseño como se sitúa dentro de lo artificial, dentro de las ciencias de lo artificial. ¿Por qué como ciencia? Porque dentro de su ser, sí, dentro de su forma de poder existir el diseño, tiene procesos que se construyen desde lo sistemático. Y ahí tenemos procesos que son marcados y que permiten entender cómo funcionan las cosas. Eh, Uno de los grandes, digámoslo de cierta manera, teóricos que define la investigación en diseño y lo sitúa dentro de la investigación es Simon. Simon es economista y dentro de su investigación él determina que hay ciencias naturales, ¿no? Que se encargan de cierta manera de ver el pasado y el presente para poder estudiar casos y fenómenos puntuales, ¿no? Relacionados a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la física, la química, tenemos las ciencias sociales, tenemos en general las ciencias sociales, la sociología, la antropología, que permiten entender cómo esos sucesos se dan, ¿sí? Eh, y está, digamos que muy bien que existan estas, ¿sí? Pero no hay un campo destinado a entender qué pasa, por ejemplo, con el futuro, ¿sí? Con la proyectiva. Entonces, Simon decide, investiga y dentro de su gran documento, determina que también, así como existen ciencias, digámoslo así, naturales, y con una lógica desde lo natural, también existen unas ciencias de lo artificial, ¿sí? Que son las que estudian y enseñan todo lo relacionado a lo que está creado por el hombre, ¿sí? Particularmente por el hombre. Y es ahí donde el diseño cobra una gran relevancia. Entonces, por el simple hecho de poder intentar explicar cómo hacer los objetos y que esos objetos poseen proyecciones o finalidades explican propiedades que uno proyecta, ya hacen parte de esa ciencia artificial, de esas ciencias artificiales donde se estudian lo relacionado pues con ese mundo deseado, ¿no? Entonces es ahí donde digamos que tenemos un punto de partida para que la investigación en diseño comience a pensarse eh, como ese deseo de relacionarse, de relacionar todo lo que el hombre crea, ¿no? Entonces, en esa manera ya les explicaré ya de una manera un poco más desglosada qué hacemos en diseño y particularmente en investigación en diseño. Entonces, bueno, como les explicaba, nos situamos y voy a hacer una división, digamos, en una línea temporal donde hay un pasado, un presente y un futuro. El diseño, digamos que se encarga y está transitando entre esos tres, en esas tres temporalidades, ¿no? Está entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pensando en esa proyección, ¿no? En esos proyectos para lograr un fin objetivo, que es lo que hace el diseño. En mi caso, por ejemplo, como diseñador gráfico, eh, me encargo de resolver problemas, ¿sí? Entonces, me envían el diseño de un póster para comunicar un evento que habrá la próxima semana. Me sitúo en presente, lo que hago es unas proyecciones, unos ejercicios de imaginar ese futuro basado en unos requerimientos básicos que están atados al pasado y al presente para poder
establecer mis propuestas hacia el futuro. De cierta manera, yo estoy mirando qué podría hacer para poder dar solución a ese problema presentado, que es diseñar un póster. El diseño funciona de esa manera, ¿no? Tenemos un estado donde tenemos problemas en presente que tienen eh, elementos del pasado que permiten la elaboración a futuros deseados, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, digamos que, como les explicaba, el diseño siempre transita este modelo, es la definición de diseño del profesor Juan de la Rosa, eh, quien establece que, pues sí, el diseño está entre esas temporalidades, ¿no? Y funciona en dos planos, ¿no? Un plano de participación y un plano de acción, ¿no? Entonces, tenemos proyectos de diseño donde se evalúa lo que está pasando en, por ejemplo, una interfaz para poder tener mejoras y poder rediseñar constantemente el producto entregado para llegar a un fin determinado. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que en participación es lo que hace lo que hace, por ejemplo, muchos los ingenieros de sistemas y todo el tema de experiencia de usuario, evaluar qué está haciendo, qué está pasando mal, qué está pasando bien, qué está funcionando, no funcionando una interfaz para poder darle rienda suelta al proyecto. Pero también están estos ejercicios de planificación, donde se hacen ejercicios de proyección en grupo, que nosotros lo llamamos codiseño, donde se proyectan esos futuros posibles y constantemente estamos, sí, imaginando futuros deseables. La diferencia básicamente entre el pasado y el futuro es que ese pasado se basa en un ejercicio de observación, de análisis para poder entender cómo mejorar, optimizar o dar soluciones a esos problemas situados en el presente. Y la prospectiva, que siempre va a haber prospectiva en esos ejercicios de proyección, es imaginar esos futuros deseables o, en este caso, preferidos. Cuando se definen preferidos son esos futuros que yo proyecto, ¿no? Que yo imagino y que boceto a través de diferentes herramientas como, sí, literal, el lápiz y el papel o una, por ejemplo, desarrollo web o el prototipo de una silla o cosas un poco más grandes que, por ejemplo, estudian los sistemas complejos como el diseño de una política pública, el diseño de la implementación sanitaria de un hospital, ese tipo de problemas proyectados a futuro, ¿no? Lo cual, en cuanto a la acción, me genera también dos planos. Todo lo que iría hacia el pasado es ejercicios experimentales para poder determinar o indagar, para encontrar esos múltiples problemas que se pueden generar para determinar qué puedo dar como solución a futuro. Y en esa proyección futura está toda la parte colaborativa para poder entender cómo proyectar desde la visión conjunta para determinar esos futuros deseables, ¿no? Entonces, básicamente nos damos cuenta que, pues como les mencionaba, el diseño transita eh, entre estos tres planos de tiempo, por decirlo de cierta manera, pasado, presente y futuro, donde lo que tratamos en ese pasado desde el diseño es encontrar esos patrones, esas tendencias, esos elementos que se repiten para poder, digamos que de cierta manera, construir, preparar, solucionar. Y lo que tratamos en el futuro es establecer esos diferentes futuros, esas diferentes soluciones que pueden situarse en cualquiera de esos puntos hacia el futuro. Entonces, bueno, todo esto se los explicaba para finalmente explicarles qué hacemos en investigación en diseño y básicamente es definición del problema, situados como, digamos que este es nuestro presente, mirando hacia el pasado y tomando la determinación de desde qué punto se va a comenzar a construir, ¿no? Entonces, siempre está el problema, la definición del problema, lo que les contaba, nuestras preguntas de investigación situadas en un punto que hacia el futuro
están esas proyecciones, esas visualizaciones de lo que uno considera en el momento de diseñar lo que podría ser ese futuro, esa solución deseable y vamos en proyección a línea del futuro que finalmente pues va a tener una definición preferible a un futuro deseable donde se sitúa esa propuesta, ¿no? Eh, Cuando se está implementando todos los procesos de diseño dentro de ese futuro diseño, vamos a tener un desplazamiento natural. ¿Qué es el desplazamiento natural? Básicamente es de cierta manera, sí, la corrección o la situada de ese planteamiento en un contexto que me va a permitir determinar si me desvío un poco, no contemplé unas variables, estoy hablando correctamente, estoy teniendo en cuenta los factores deseables, estoy teniendo en cuenta la totalidad de ciertos elementos para poder proyectar, ¿no? La manera un poco más fácil de entender esto es como cuando tú tienes una imagen Super HD, ¿no? Y cuando tienes una imagen Super HD, pues puedes determinar muchas más variables que van a permitir que este desplazamiento no sea tan equivocado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tengo tantas variables para poder tener en cuenta esa proyección que estoy estableciendo hacia el futuro, me va a desbordar. No voy a alcanzar a poder determinar todo lo que mi definición de problema está estipulando, ¿no? Entonces, básicamente es los que tienen en manejo en programas de diseño como Photoshop, por ejemplo, se dan cuenta que cuando uno va a procesar una imagen, o por ejemplo un video, cuando lo va a procesar, yo utilizo los videos en baja calidad o los distorsiono un poquito para que pesen menos, ¿no? ¿Por qué hago esta analogía? Porque cuando pesan menos, pasa lo mismo cuando estoy viendo un problema en baja definición, ¿no? Contemplo menos variables y puedo dar una solución determinada. ¿A qué va todo esto? Que es explicarles que el desplazamiento natural se da en la medida en la que yo pueda tener en cuenta todas esas variables que voy a proyectar para mi situada en ese futuro que yo deseo estar. Entonces, ¿qué hacemos en el diseño? Pues básicamente tenemos en cuenta estas miradas y nos contemplamos o digamos que le damos un poco de foco o perspectiva a esas variables para poder dar esas soluciones o esas alternativas a esos futuros posibles. Entonces, básicamente esa es como la introducción grande de lo que hacemos en investigación y diseño. Para las personas que se están uniendo, les doy la bienvenida. Les recuerdo, pues, si pueden dejarnos en el chat, escribirnos de qué área de conocimiento de la universidad o fuera de la universidad vienen, si vienen de algún programa de pregrado, alguna maestría, algún doctorado, para poder al final establecer un diálogo y hablar un poco más amplio de este tema que estoy presentando. Bueno, cerrando paréntesis, continúo y digamos que la investigación en diseño, digamos que como cualquier tipo de investigación y teniendo en cuenta que la estamos viendo como ciencia, también se asocia a estos paradigmas de la investigación que trabajan las personas que trabajan en ciencias humanas, en ciencias exactas, y básicamente pues traté de hacer una interpretación de un mapa donde estos paradigmas de investigación están un poco más resueltos desde la parte ontológica, epistemológica y metodológica finalmente para entender un poco eh, por qué existen esos métodos de diseño y dónde nos situamos y cómo pueden ser aplicados a proyectos de investigación. Entonces, básicamente, hay varias perspectivas desde paradigmas o tipos de investigación. Eh, yo, digamos que cojo uno muy genérico, donde dividimos 4 paradigmas de investigación: el positivismo, el pospositivismo, teoría crítica y constructivismo, para poder entender qué investigamos nosotros como diseñadores en general, qué se hace en investigación desde otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, empezaré por el positivismo. Digamos que es su razón de ser, es lo real, lo tangible, es muy asociado a ciencias exactas, ¿no? Trata de buscar la verdad, ¿no? La verdad, y es ese tipo de investigación que a través de la comprobación de sus métodos trata
de siempre buscar esa verdad, ¿no? Muy parecido a lo que se hace en matemáticas, en química, en física cuántica, en algunos casos. Y por lo general utiliza esta metodología experimental, manipulativa, donde verifican una hipótesis, se asocia normalmente a esos métodos cuantitativos, donde pues las cifras son insumo vital para poder demostrar eso que es real, eso que es tangible, ¿no? Entonces ahí ya digamos que vamos ubicándonos y creo que cada uno de ustedes si han hecho investigación o si digamos por el corpus de las disciplinas en las que están asociados o lo que están estudiando, pueden irse ubicando poco a poco. Esto no significa que si yo estudio ingeniería, entonces el paradigma de investigación que se hace en ingeniería es positivista. No, de hecho, estos paradigmas son flexibles y la flexibilidad es lo que permite la construcción de conocimiento inter, trans y multidisciplinar. Entonces, bueno, continúo en el siguiente paradigma y es el pospositivismo. Lo que, digamos, el pospositivismo trata de hacer este realismo crítico. Eh, digamos que a diferencia del positivismo, buscar lo real, aquí digamos que tenemos como esa búsqueda de la realidad, pero teniendo en cuenta que no es verídica, ni exacta, ni final, ¿no? Hay diferencias, se mira lo situado, hay casos muy cerrados donde podemos analizar y varían de la totalidad, y estas características son muy de las ciencias sociales y las ciencias humanas en general. De epistemológicamente es dualista, su objetividad se modifica dependiendo de los casos en los que se estudie. Eh, Se hace en comunidad, ¿sí? Se estudia comunidades, se miran fenómenos que afecten o que estén atravesados por, sí, por las comunidades y los hallazgos no son totalistas, o sea, no son 100% como uno más uno es, no, la respuesta no es tan concreta, los hallazgos pueden ser variables y no son universales. Eso creo que es la característica del pospositivismo. En cuanto a metodologías, igual también tenemos algo experimental, manipulativo y objetivo, o sea, modificamos y vamos testeando para ver qué va funcionando. Esto también pasa, por ejemplo, en ciencias exactas, digamos, por eso les decía que las características no sitúan alguna disciplina en un paradigma de investigación, sino lo que hace rica la investigación es poder, digamos que estar atravesados por diferentes paradigmas. De hecho, hay autores desde cada una de las áreas de conocimiento que se sitúan en un paradigma específico y esto permite que cuando yo triangule esas diferentes perspectivas pueda construir una investigación innovadora en cualquier tipo, ya sea teórica, metodológicamente. Para finalizar lo pospositivista, digámoslo de cierta manera, trata una característica es la falsificación de la hipótesis y puede, por lo general, no, sí, por lo general, incluye métodos cualitativos. Venimos como a nuestro tercer paradigma en este cuadrito que armé y es uno de los paradigmas que en este momento está como en más boom, por decirlo de cierta manera, y es todo lo que se asocia a teoría crítica. Digo boom porque pues digamos que todavía tiene como unos periodos en los que se está investigando. Por ejemplo, en el diseño, la teoría crítica es bastante interesante para algunos casos específicos de investigación. Eh, la teoría crítica se basa, digamos, de cierta manera en el realismo histórico. Eh, y es esta realidad virtual modelada por estos valores sociales, los valores sociales en general como políticos, culturales, económicos, étnicos, de género. Y se muestran diferentes perspectivas en el tiempo. Entonces, todas las teorías feministas, todas las teorías de género, epistemologías del sur, pertenecen a digamos, a este paradigma de investigación, ¿no? Por su naturaleza ontológica y epistemológica, trata de ser transaccionalista y subjetivista, ¿no? Y los hallazgos se median por esos valores determinados, pues por esas perspectivas que se estudian, ¿no? En cuanto a lo metodológico, es dialógico y dialéctico. Hay algunas
digamos, perspectivas desde el diseño que han sido muy valiosas y se han construido gracias a teorías, por ejemplo, feministas, donde creo que me han escuchado a lo largo del discurso hablar de lo situado, permiten entender puntualmente condiciones y particularidades de los sujetos en tiempo-espacio y digamos que es, digamos, por eso, porque de cierta manera yo me enmarco dentro de lo crítico, positivista y constructivista, pero bueno, ya les contaré un poco más adelante sobre este tema. Y finalmente está el constructivismo, que también es como uno de los paradigmas que en este momento trabajan bastantes investigadores o transitan entre lo constructivista. Habla un poco de de lo relativista y realidades construidas específicas, ¿no? Acá hablamos un poco de lo post, digámoslo, eh, de cierta manera, cuando se está investigando, por ejemplo, la ciencia, la gente de ciencias humanas me entiende un poco cuando digo lo post o lo post-humano, el post-antropoceno, este tipo de conceptos son característicos de lo constructivista. Hallazgos son transaccionales subjetivistas y son creados y tiene un carácter hermenéutico y dialéctico. No quiere decir que los otros paradigmas no lo tengan, pero característicamente el constructivismo tiene esta particularidad en metodología. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque digamos que de esta manera podemos entender un poco el por qué desde el diseño se vuelve valioso ubicarse y en general, no solamente desde el diseño, sino en cualquier tipo de investigación, definir cuál es el paradigma en el que cada uno de nosotros se encuentra como investigador o nuestros autores o nuestra metodología va a ayudar o a contribuir a que esa pregunta inicial que yo formulaba de investigación pueda ser un poco más clara y pueda situarse en una raíz de pensamiento específica, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación fenomenológica donde la experiencia de una comunidad, de una población, me va a ayudar a determinar o a resolver la pregunta que yo formulé, es importante identificar cuál es el paradigma en el que me sitúo para también entender un poco cuáles son esas herramientas, esos métodos que se utilizarían en esos casos específicos para desarrollar eh, pues algún trabajo específico con esa población. Entonces, o en un caso particular, por ejemplo, entender por qué las partículas de carbono se comportan de cierta manera en un entorno determinado, me va a ayudar a entender también qué métodos debo utilizar para poder comprobar esas hipótesis que yo estaba formulando. Entonces, digamos que esto nos va a ayudar en la investigación a poder determinar cómo movernos de cierta manera, ¿no? Eh, para verlo de una manera un poco más coloquial, a mí me gusta hacer mucho la analogía en investigación como cuando uno investiga es como estar en una cocina, ¿no? Eh, uno puede llegar en la cocina a preparar alimentos normalmente y preparar comida y sobrevivir, lo que te hace, por ejemplo, un investigador normal, es básicamente esa misma, está en ese mismo nivel, o puedes llegar a ser un chef muy top, donde tienes unos métodos específicos para desarrollar y elegir tus formas y maneras de hacer las cosas, ¿no? La investigación es un poco como esto, ¿no? Bueno, yo tengo como esta formación, yo sé prepararlo de esta manera, elijo de esta manera mis ingredientes y hago la mezcla. En ese método, cuando yo estoy formulando una receta, ese elegir ingredientes y mezclarlos de cierta manera para, dentro de una lógica de preparar alimentos, preparar un plato específico, es lo que se va a volver, para mí en este caso, nuestros métodos de investigación, ¿no? Pero bueno, ya cuando entremos en hablar de métodos y diseño metodológico, vamos a entender un poco más por qué hablo de ingredientes y recetas. Finalmente, para ya cerrar toda la parte de investigación en diseño, digámoslo, vamos a dividirlo en tres áreas de lo que se investiga o los investigadores en diseño nos clasificamos en tres tipos de investigaciones dentro de lo que se hace en diseño, ¿no? Está la investigación para el diseño,
está la investigación en diseño y está la investigación a través del diseño. Entonces, voy a empezar como quizás la más frecuente o la más común o la que más, por ejemplo, ustedes de pronto están más familiarizados y es la investigación en diseño, ¿no? Donde lo que se hace es, lo que logra el investigador es entender cuáles son los procesos a través de determinada acción. Por ejemplo, me gustaría entender por qué eh, las personas pertenecientes a una comunidad en determinado lugar realizan X producto de cierta manera y por qué están exitosos en el mercado. Es una investigación que se sitúa netamente en entender ese proceso de diseño, ¿no? Está toda la investigación para el diseño. De cierta manera, aquí entendemos lo que ya existe y aquí se sitúan muchísimo, por ejemplo, los ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas cuando están, por ejemplo, realizando una app o una aplicación, una página web, un sistema bancario, ¿sí? Entienden y quieren estar constantemente investigando porque su solución es la idónea para poder continuar, evalúan errores, problemas de interfaces. Aquí se sitúa, por ejemplo, mucho la gente que trabaja con User Experience, Interface Experience, porque constantemente están mirando qué está pasando con lo que está ya realizado, ¿no? Entonces, pues entienden lo que ya existe. Y la investigación a través del diseño es esta investigación que trata de entender qué va a pasar al futuro. Esto suena un poco raro porque cuando estamos hablando en términos de ciencia, pues el futuro no existe, ¿no? El futuro puede ser muchas cosas, eso está dentro de ese ramillete de futuros posibles, de realidades posibles, de alternativas posibles. Y aquí es donde tratamos de entender qué podría ser. Entonces, es esa proyección de objetos tangibles, intangibles, donde podemos estar intentando hacer, entender qué podría pasar en el futuro. En esta área se sitúan muchas las ciencias, el diseño de futuros, de ficciones, de esas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué explico estas tres categorías? Porque estas categorías van a permitirnos entender un poco cuando nos situamos desde la investigación en diseño que hacemos en cada uno de esos lugares, qué métodos puedo utilizar para poder dar razón a esas respuestas esperadas, ¿no? Entonces, para un poco cerrar como esta parte de investigación en diseño, vale la pena aclarar que los métodos de diseño no son propios del diseño. Y al igual que, como les explicaba, en una receta uno coge elementos de muchos lugares para poder sacar su receta final. Lo mismo pasa en investigación. Los investigadores en diseño no solamente utilizamos métodos como herramientas para resolver problemas de diseño, sino también utilizamos métodos de otras ciencias, utilizamos métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, es muy común ver que en una investigación de corte etnográfico, por ejemplo, donde se esté estudiando específicamente una población para el planteamiento de una política pública, se utilicen métodos de las ciencias sociales como una etnografía, por ejemplo, se utilicen photovoice, se utilicen entrevistas, ¿sí? Y también se utilicen métodos de diseño como, por ejemplo, el diseño de gigamaps, como el diseño de prototipos, una serie de elementos que nos van a finalmente permitir encontrar ese punto particular en la investigación que nadie más encontró. Entonces, si se van dando cuenta, es como la mezcla o la habilidad del investigador de poder articular esos diferentes métodos dentro de investigación para poder contestar esa pregunta inicialmente formulada. Lo mismo pasa con algunas investigaciones en diseño que
toman datos cuantitativos para poder determinar a través de números o de datos reales si algo está funcionando mal. Pasa muchísimo cuando se están haciendo testeos de todo tipo, por ejemplo, plataformas interactivas virtuales, así como también testeos en materiales, este tipo de cosas donde necesitamos de la información cuantitativa para poder determinar ese tipo de información. Entonces vemos métodos de análisis de datos numéricos y luego vemos algo que es muy frecuente en investigación de diseño, es la graficación. Nosotros tenemos específicamente métodos de diagramación de gráficos para poder evidenciar elementos que no son tan fácil de ver, por ejemplo, en números o en fórmulas, para poder determinar también y encontrar casos particulares o cosas particulares en cualquier formulación de pregunta de investigación. Entonces, creo que pues ese es un panorama general de lo que hacemos en investigación y espero que sea muy claro. Igual ahorita cualquier pregunta que quieran hacerme, espero poderla contestar de la manera más correcta posible. Y ahora sí voy a pasar como a la parte rápida de la presentación, para que no sea yo hablando todo el tiempo. Vamos a la parte de métodos. En diseño tenemos gran cantidad de métodos, ¿no? Que nos permiten contestar esas preguntas en investigación. Vamos de uno de los más, digamos, más comunes, como por ejemplo el brainstorming o el design thinking, donde a través del reconocimiento y el cumplimiento de unas etapas que son definición de un problema, la ideación de esa posible solución, un prototipo y un testeo, se logran, pues, digamos, comprobar cosas. Yo creo que los ingenieros usan un montón, a veces design thinking funciona también desde lo más sencillo como para tascos mentales, cuando vamos a organizar algún tipo de actividad y necesitamos como tener en cuenta las diferentes versiones de la persona para poder llegar a una solución deseada. Utilizamos design thinking o utilizamos brainstorming para ir construyendo poco a poco esos futuros alternativos, ¿no? Los gigamaps es uno de los métodos, digamos, que últimamente más he tenido en cuenta, sobre todo para eh, problemas que están relacionados con sistemas complejos, por ejemplo, como el diseño de una política pública donde se tienen en cuenta gran cantidad de datos, pero la característica que, pues, digamos, es propia del diseño es la graficación, ¿no? Y la tangibilización en gráfico de entender esa información. La visualización de la información en mapas grandes de relaciones, conexiones, flujos van a permitir entender cómo funcionan esas relaciones, por ejemplo, y funciona mucho para diseño de intangibles. Es muy usado últimamente. Al igual que las provocaciones, se diseñan eh, prototipos de uso o usabilidad. Hay varias alternativas de poder utilizarlo, y lo que se hace es los investigadores con algunos usuarios o con algunos stakeholders comienzan a insinuar usos, manejos para poder determinar el uso de un objeto. También tenemos el uso de métodos específicos para trabajar con mockups. Los mockups son figuras posibles de lo que podría llegar a ser el resultado final de X cosa. No solamente utilizamos mockups, digo que el más reconocible entre los mockups son esos objetos posibles diseñados, o sea, como mirando posibilidades, pero también se pueden hacer a nivel sistémico, mucho más grande, diseño también de intangibles, representación de datos que está asociada también a la visualización de datos. Tenemos maneras específicas para abordar las maneras de llegar a graficar información compleja. Tenemos datos materiales donde a través de diferentes pruebas los sujetos van mirando objetos para poder determinar cómo funciona o no funciona mejor, el testing, que yo creo que muchos ingenieros lo usan, el design briefing, donde redactan documentos en los cuales
están consignados algunos requerimientos que se tienen que tener en cuenta para la planeación de esos diseños posibles. En fin, tenemos un montón de información que puede ser utilizada como herramienta para llegar a esa fórmula deseada que es pues, la investigación. Yo les voy a copiar aquí en el chat un link donde podemos ver diferentes métodos de diseño. En la página, una página de Vimeo donde algunos investigadores del IIT, de la Universidad de Illinois, investigadores en diseño, digamos, grandes, Stan Runker, Anthony de Tullio, hacen una recolección de estos diferentes métodos, los explican y pueden ustedes consultarlos para quizás ver alternativas de encontrar información específica en algunos de sus proyectos de investigación. Ahí les dejo el link donde pueden consultarlo. Genial si lo pueden ver ahorita y quieren contarnos algo de sus proyectos de investigación. Estaría genial. Y bueno, finalmente ya para ir cerrando esta presentación, el diseño metodológico, ¿no? El diseño metodológico finalmente termina siendo para las investigaciones, tanto de las disciplinas de las que ustedes pertenecen hoy, como en diseño, termina siendo ese deseo, ¿no? Ese plan, ese proyecto que yo visualizo dentro de mi investigación y que es coherente con la pregunta que yo me estoy formulando y con esos objetivos que me estoy planteando, ¿no? Entonces, básicamente es la manera en la que yo hago respuesta a cumplir esos objetivos que me planteé, ¿no? Entonces, tanto para estudios cualitativos o cuantitativos o mixtos, o sea, funciona de la misma manera. Tenemos, tenemos algunos, pues redacté como algunos datos que son unas preguntas que son importantes realizarse cuando estamos realizando esa formulación de diseño metodológico. Como el diseño metodológico finalmente termina siendo la receta que como investigador redacto, armo, ensamblo para poder terminar como con esa gran receta que termina siendo pues mi investigación, ¿no? Y parte de esas maneras es como, digámoslo en términos culinarios, como cojo el cuchillo, como pongo a hervir el agua, qué elementos le agrego para que sepa una manera, sepa la otra. Finalmente eso termina siendo nuestro diseño metodológico, ¿no? Termina siendo esa serie de elementos que va a tener en cuenta para dar respuesta final. Entonces, pues redacté algunas preguntas para hacerse en esos momentos de formulación de diseño metodológico para también determinar cómo voy a responder, ¿no? Entonces, para estudios cualitativos, las preguntas que uno se hace es, ¿los métodos de investigación cualitativos son adecuados para explorar la pregunta de investigación? Esto es clave, esto es fundamental, es mirar si, por ejemplo, si yo tengo una población si yo voy a mirar las partículas que hacen que determinado material se expanda de una manera que no me está permitiendo funcionar determinada cosa, vale la pena preguntarse si hacer una entrevista estructurada es el método indicado para poder determinar eso, ¿no? Siempre es importante mirar si los métodos que yo estoy haciendo, pues vale la pena usarlos en esa investigación, ¿no? Segunda pregunta, ¿se ha elegido el mejor método con respecto a la pregunta de investigación? Lo mismo, o sea, es correcto, o sea, si es coherente, por ejemplo, si va a trabajar con una población identificando las experiencias que han tenido en determinado fenómeno, hacerles una entrevista semiestructurada será lo más coherente, o quizás una entrevista de preguntas abiertas, o por qué no hacer una etnografía o una etnografía de cuerpo para identificar la experiencia ya vivida de cada uno de ellos. Creo que ese tipo de cosas es fundamental hacerlas en la formulación de la metodología. La siguiente es la estrategia para la selección de los sujetos participantes está claramente establecida. Esto pues ya, porque claro, yo los métodos que estoy proponiendo tengo que aplicarlos en una población o en un objeto o en algún sujeto de investigación. Entonces, es importante identificar si
la estrategia que yo estoy seleccionando para hacer esos sujetos parte de mi investigación es clara, concreta y se determina, ¿no? Uno debería decir, utilizo esta población porque esta población me va a determinar A, B, C, D. O voy, miro este tipo de material específicamente porque me va a ayudar a determinar si el fenómeno que yo estoy mencionando es correcto o no es correcto. Eh, la siguiente pregunta, ¿las características de la muestra se presentan con suficiente profundidad para comprender la situación o el contexto del estudio? Esto creo que es fundamental entenderlo siempre y hay que situar el problema, la investigación en la que uno está trabajando, la que está formulando, ¿no? Eh, Creo que es fundamental entender no superficialmente, sino realmente a profundidad lo que uno está haciendo, lo que uno está investigando y determinar si las propiedades y las características de la población que uno está seleccionando o de la muestra que uno está seleccionando dan la suficiente corresponsabilidad para poder explicar lo que quiero decir en mi investigación, ¿no? Las estrategias para la recolección de datos están claramente establecidas, eso lo dan los métodos y uno debería decir como, bueno, si voy a hacer un gigamap, el cual me representa mapear las relaciones que tiene, no sé, llevémoslo por ejemplo, quiero mejorar el sistema Transmilenio. Y para eso entonces quiero pues tener en cuenta o mapear cuáles son los problemas que presentan los usuarios diariamente. Entonces, para poder mapear Gigamap tendría que entrevistar a los usuarios de Transmilenio, ¿no? Poder tener en cuenta si, bueno, son todos los usuarios, pues de dónde va a sacar la población, cómo voy a mirar las rutas, cuáles son las más efectivas, porque cómo voy a mejorar, cuáles son esos factores que va a mejorar, si solamente dependen de la usabilidad o también dependen de el servicio que se dispone. Entonces voy a mirar los buses, voy a mirar los conductores, voy a mirar el personal a la entrada de cada estación. Digamos que tener en cuenta todos esos factores tiene que ser fundamental para poder aplicar una metodología indicada. Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a ayudar a entender si voy a entender la situación de las familias que cogen Transmilenio para mejorar el servicio, tendría que hacer una entrevista, pero ¿cuántas entrevistas tendría que hacer? Tendría que hacer muchas entrevistas y tengo 2 meses para realizarlo. O sea, creo que todos esos factores van a ayudar a entender y a formular el diseño metodológico de una manera ideal en estudios cualitativos. Eh, Hay que indicar los motivos por los cuales se seleccionan esa muestra, pues lo que les mencionaba anteriormente. También hay que preguntar si se ha elegido el mejor enfoque con respecto a la pregunta de investigación. Lo que les mencionaba, si es fundamental entender el enfoque o paradigma en el que uno se encuentra situado para poder identificar fácilmente cuál es el método y cuál es la metodología que debería estar aplicando. Y se discuten y comparan las consecuencias de las estrategias elegidas con otras opciones. Esto es claro, creo que eso es el ejercicio y creo que esa es la meta para no ser un buen investigador, ¿no? Estar constantemente identificando y mirando los posibles futuros. Una habilidad que da el diseño es poder proyectar, ¿no? Y tenemos métodos que en el link pueden ver algunos de ellos, pueden estar prestos a elegir el mejor método para poder proyectar esas diferentes alternativas. Eh, bueno, y cuanto a estudios cuantitativos, el tipo de estudio es coherente para alcanzar los objetivos de la misma manera. Se describe la población del estudio de forma clara, se definen los criterios de inclusión o exclusión. Esto es importante. Por ejemplo, si voy a mirar, ese es un estudio que está enfocado a determinar una nueva raza, una nueva raza de perros en Colombia, pues tendría que mirar cómo tengo en cuenta factores morfológicos, por ejemplo, para determinar cuáles son los que voy a estudiar y cuáles no van a contaminar mi muestra, pues, X, Y o Z. Entonces, por eso es claro determinar esos criterios de inclusión y exclusión. Los instrumentos, equipos, técnicas a utilizar son adecuados para desarrollar el proyecto propuesto. Eh, Eso lo va a dar mucho si el investigador se sitúa en un paradigma de investigación y tiene claro cuáles son los métodos que podrían utilizar para poder utilizar esas herramientas que le van a dar las respuestas a sus preguntas de investigación. Se hace o plantea un análisis de resultados obtenidos.
recuerden que dentro del panorama, el paradigma que les decía cuando hablaba del positivismo, se planteaba siempre una comprobación de una hipótesis, entonces pues el análisis de esos resultados es fundamental para poder llegar a esa comprobación de esa hipótesis. Y finalmente se define la manera de hacer control de sesgos o errores. Esto es muy importante y aunque bueno, está en la parte de estudios cuantitativos, también en muchos casos se acerca a los estudios cualitativos, ¿no? Y de hecho creo que en cualquier investigación, tener control de sesgos, tanto personales como generales, como culturales, como científicos, van a ayudar a, de cierta manera, a tener la investigación en un rango de equilibrio, donde los datos pues van a tener una vericidad concreta y podrán ser comprobados de manera idónea sin dudar, ¿no? Es fundamental, eso pasa mucho, sobre todo cuando uno está en las primeras etapas de investigación, donde el sesgo es muy grande. Pasa cuando uno está formulando un proyecto de investigación y no conoce muy bien, entonces vuelve los problemas universales, entonces, o vuelve los métodos universales. Yo creo que con un design thinking puedo encontrar las formas de solucionar un problema X y resulta que tenemos métodos un poco más indicados para dar respuesta al problema que estoy formulando. Entonces, de esa manera creo que es fundamental tener un control de sesgos concreto y también tener un control de errores en lo cuantitativo. Si es muy probable identificar, bueno, que se generen errores en la formulación de lo que yo estoy planteando. Entonces es importante también determinar cuáles son esos rangos que podrían afectar la investigación para que no eh, se digan pues cosas que no son ciertas en ese tipo de investigaciones. Entonces, bueno, creo que a términos generales he hecho un recorrido a toda de lo que se hace en diseño, algunos de los métodos de diseño que también son posibles de utilizar en otros tipos de investigación y finalmente como un plano general de lo que es la metodología en diseño. Eh, He visto que muchos de las personas eh, que están en sala vienen de algún tipo de ingeniería. Eh, me gustaría, pues no sé, escucharlos si tienen alguna pregunta. Hay personas de educación que creo que tienen una perspectiva un poco mucho, sí, mucho más amplia de las ciencias, eh, desde la educación, desde la pedagogía y desde pues, no, las humanidades, de las metodologías, los procesos que se usan. Eh, entonces, nada, pues me gustaría escucharlos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. eh, si quieren saber algo más a profundidad de los procesos de diseño, si quieren que habláramos un poco de algo específico en métodos de diseño. Entonces, pues nada, si quieren para que podamos hablar, ¿les parece si van alzando la mano y yo voy dando la palabra y vamos estableciendo el diálogo entre todos? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿O algo particular que quieran saber de los procesos de investigación en diseño o algo más específico de lo que mencioné en la presentación? El enlace que les envié, la mayoría de hecho creo que todos los videos están en inglés, entonces si tienen alguna duda también pueden escribirnos después a Rita, si quieren como aclarar o algo específico. También pues yo hago parte del equipo de Rita, si necesitan alguna asesoría específica en algún proyecto de investigación, estoy presto para poderles ayudar en lo que necesitan. Edgar, estás alzando la mano, entonces tienes la palabra.
Sí, sí, muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos han planteado el día de hoy. En mi caso particular, estoy por iniciar un proyecto en el que trabajo fuertemente con realidad aumentada. En Sí. estos casos, digamos, ¿qué metodologías son como las más recomendadas? Bueno, Edgar, cuando trabajamos con temas de usuarios, pues para identificar algunas cosas, o sea, elementos específicos, por ejemplo, en la experiencia de la persona o el uso de la interfaz, se usan mucho los testeos. Los testeos son claves y hay muchos tipos de testeos para poder identificar ese tipo de cosas. Se hacen pruebas de usabilidad, se hacen testeos de experiencia. Digamos que ese es como el método más utilizado. De hecho, dentro del link que te envié, hay un video específico de testing donde puedes ver muchísimos elementos o herramientas que te van a ayudar dentro del testeo para poder comprobar ese tipo de cosas. También hay metodologías de observación, dependiendo del tipo de realidad aumentada que quieras ver. Si quieres ver, por ejemplo, si tu investigación va enfocada a la interfaz, pues podrías utilizar como herramienta, métodos que te ayuden a hablar de testeo. Pero, por ejemplo, si lo que quieres determinar es qué está sintiendo la persona cuando ve la realidad aumentada fabricada por ustedes de, no sé, su lugar de infancia, ¿sí? O, por ejemplo, estás trabajando con víctimas del conflicto y quieres ver si la reconstrucción que estás haciendo de la realidad aumentada permite, no sé, quieres mirar qué siente cada persona, ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas te va a ayudar a determinar qué herramienta. Entonces, por ejemplo, si quieres ver experiencias específicamente de las personas, podrías utilizar, hay herramientas de las ciencias humanas maravillosas. Por ejemplo, yo para utilizar experiencia utilizo mucho un método que se llama Photo Voice. El Photo Voice es una herramienta en la que tú tienes una serie de entrevistas preliminares con los participantes y los participantes a través de las fotografías que ellos van tomando del espacio navegado o del espacio en situado, comienzan a mencionarte, hacer una charla contigo. Entonces comienzan a decirte, no, mira, este espacio de la realidad aumentada me recuerda mucho a este lugar cuando estaba chiquito, ta, 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 ta. El caso es que esta herramienta te da mucha información que puedes luego utilizar para detectar cosas que en el diseño de la realidad aumentada tú no tuviste en cuenta y que debes tener en cuenta pues para comenzar a optimizar la realidad aumentada. Entonces, todo va a depender de la pregunta que te hagas con la investigación que quieras hacer y pues lo que quieras determinar. Si quieres determinar cosas específicamente de la realidad aumentada, de la herramienta, de la población, del mismo realizador de la interfaz, todo depende de dónde lo sitúes, pero pues de ahí va a depender la herramienta que puedes usar, el método indicado y pues el diseño metodológico para obtener esa información. Entonces, ese es como lo que te puedo aconsejar en cuanto a la pregunta que me hiciste. No sé si te queda claro. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Edgar, no sé si alguien más tiene una pregunta. Veo que Oscar me escribiste en el chat. ¿Qué metodología se puede utilizar para prototipos de bioinstrumentación? Bueno, desde el diseño, los mismos prototipos ya podían darte respuestas. Un poco es también como lo que le mencionaba a Edgar, Oscar, y es depende de lo que quieras preguntarte de esos prototipos de bioinstrumentación, ¿no? Si estás haciendo un prototipo que vas a testear y lo pones en situación real, ¿no? Y lo pones, sí, para que se implemente y comience a usarse, eh, todo va a depender de lo que quieras saber, ¿no? Si quieres saber si el instrumento por sí funciona, también hay unas pruebas de testing, hay unas pruebas de materiales que utilizamos en diseño, hay pruebas de uso
que te van a ayudar a identificar si eso funciona y como método está estructurado. Entonces es primero haga esto, luego haga esto y tú entiendes qué tienes que hacer. Pero, por ejemplo, si la pregunta es más enfocada cómo esos prototipos de bioinstrumentación son los ideales para una población, sí, construyendo más un poco la pregunta, va a ser un poco diferente el método que vayas a usar. Básicamente, en ese caso, todo depende de la pregunta que te estás haciendo. Por eso es importante que esa formulación de pregunta sea clara. Entonces, Oscar, me cuenta si te quedó claro o si quieres que profundicemos un poco más en algo. Adriana, de pronto la diferencia entre la investigación en diseño y otra investigación con metodología y otra investigación cualitativa. Eh, bueno, Adriana, por ejemplo, en, para poder establecer una diferencia, hay que tener en claro que la comprensión de diseño como ciencia es muy contemporánea, ¿sí? Pues hace unos 30, 40 años se está hablando del diseño como ciencia. Antes no, era solamente disciplina. Entonces, digamos que los diseñadores que se dedican a la investigación recientemente han comenzado pues a desarrollar estos métodos. De hecho, recomendación para todos, hay un libro buenísimo de metodologías en diseño que se llama 101 métodos de diseño de Jihab Kumar. El libro es maravilloso para mirar diferentes métodos, pero, por ejemplo, a lo que voy con la recomendación del libro es que los métodos en diseño inicialmente fueron planteados o formulados desde el área de los negocios, ¿sí? Y desde el área de la innovación de empresas y todo ese tipo de cosas, porque se implementaban esos modelos para poder dar respuesta a los productos que estaban lanzando, ¿sí? Entonces, muchos de los métodos que se utilizan, por ejemplo, el design thinking, viene de esa lógica, de esa comprensión. De hecho, son metodologías pensadas en la innovación. Entonces, en cuanto a métodos, pues bueno, son variados y diseños. Pero, por ejemplo, diferencias, lo que nos ayuda, la cualitativa nos va a ayudar siempre a determinar factores como experiencias, factores de territorio, factores asociados a lo social. Las, y pues las metodologías van a aplicarse a eso. Por ejemplo, la etnografía se encarga de eso, de trazar como esas características de una población, de este tipo de cosas a través de la descripción. De la descripción pues narrada, contada, ese tipo de cosas. En lo cuantitativo son datos específicos. Entonces, por ejemplo, los datos, las investigaciones que se realizaban alrededor del COVID-19 donde determinaban la cantidad de gente que se contagia, por qué se contagia, todas las investigaciones médicas que determinaban si era muy viral, no era tan viral, era, eh, eran asociadas a la parte cuantitativa. En diseño, lo que tratamos de hacer es determinar algunos valores. De hecho, pues las metodologías que utilizamos en diseño suelen ser mixtas, propias del diseño, tratan de determinarse como valores de visualización. Por lo que te digo, estamos proyectando hacia el futuro, entonces ese tipo de elementos van a determinar esas metodologías. Entonces creo que esas podrían ser las diferencias para poder identificar esas diferencias en la metodología. Eh, para María Isabel, que me pregunta sobre la técnica que utilizas con respecto a las imágenes foto. Sí, hay métodos específicos para el análisis de imágenes fotográficas. Muchas vienen de áreas como la semiología. Igual, todo depende de la manera en la que tú formules y lo que quieras ver en la fotografía. Hay unas de análisis morfológico que te permiten determinar patrones recurrentes en la fotografía, hay otros que te ayudan a determinar características de color, que también eso está muy vinculado hacia las artes, pero hay metodologías específicas para análisis contextuales y sociales. Entonces, hay metodologías de saturación,
donde tú a través de la toma de muchas fotografías comienzas a encontrar patrones sociales marcados por algunos símbolos, algunos elementos, carteles. Hay análisis, por ejemplo, hay uno que es muy característico y es del diseño y es el análisis tipográfico. Miras fuentes, formas en las que se escriben, ese tipo de elementos también son muy característicos. Entonces todo va a depender de desde el enfoque que lo quieras, desde la manera en que formules tu pregunta para poder analizar las imágenes fotográficas, María Isabel. Entonces, en el video que les compartí, en el link que les compartí, hay un par de videos que están asociados como a las imágenes en general, que puedes ayudarte. Las ciencias humanas tienen también bastantes metodologías para categorizar, organizar información fotográfica. Entonces, creo que puedes revisarlo. El libro, ya les envié el nombre del libro, ya se los copio. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, para Jorge, mientras tanto, mientras voy buscando mientras les copio el nombre del libro, espérenme un segundo. Eh, para Jorge que me pregunta, ¿hay un método hermenéutico? Sí, sí hay métodos, pues sí, hermenéuticos, por decirlo de cierta manera. Eh, Vuelve y juega, es como les había mencionado anteriormente, todo depende de la pregunta que tú te hagas y cómo la hagas. Para eso depende, para la parte de análisis, hay métodos que te ayudan a entender un poco cómo poderlo hacer. En filosofía se utilizan algunos de esos métodos para poder comprobar o validar información. Entonces, en diseño, lo utilizamos en epistemología de diseño cuando estamos hablando de teoría dura de definición, pero no son propios del diseño, utilizamos métodos cualitativos de las humanas para poder establecerlos. Entonces, creo que en eso tocaría ahondar un poco más. Yo no he utilizado muchos métodos hermenéuticos ni los utilizo a través del diseño tampoco, entonces tendríamos que investigar un poco más para poderte ayudar a trabajar con uno, si es lo que necesitas en este momento. El libro de Kumar, ya se los envío. El libro se llama, se los escribo acá. Libro de Kumar. Listo, en el chat les dejé como el nombre es un poco más largo, pero si lo encuentran, 101 métodos de diseño, Viyash Kumar, ahí lo van a encontrar y les puede ayudar muchísimo por ejemplo, cuando quieren buscar o quieren que su investigación tenga un valor de innovación. eh, este es un muy buen libro que pueden consultar para, pues, mirar diferentes metodologías. Eh, y poderlos investigar. Sobre métodos de diseño, Marisabel, bueno, métodos como tal, creo que en el video que les envié, lo que hacen ahí, bueno, pues les cuento rápidamente, el IIT tiene un doctorado en diseño y digamos que el doctorado es pues relativamente nuevo y hay investigadores de todas partes del mundo que están explorando como estos métodos, ¿no? Eh, Dentro del video es el ejercicio de varios investigadores de diseño
que hablan de sus métodos de diseño. Entonces, cada videíto es un método para encontrar. La referencia para hablarte como de varios autores, creo que vas a encontrar como, digamos, los más sintéticos para poder encontrar como esas referencias de qué métodos se pueden utilizar. En el video, en los videitos puedes encontrar como más información de textos. En la página, de hecho, ellas la administra una chica rusa, Milena, y ella va trayendo, o sea, como que todas esas perspectivas de otros diseñadores en diferentes partes del mundo, las va trayendo a la web y ahí los van describiendo cómo funcionan, de qué se trata y cómo podría ayudarles en sus investigaciones. Entonces, creo que te podría ayudar muchísimo. Listo, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario de la presentación, que quieran saber de métodos. Igual, lo que les mencionaba, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren que trabajemos específicamente en algún tipo de metodología, si quieren encontrarme esos proyectos de investigación y pues poderles brindar una asesoría, en la página web de Rita tenemos nuestra OS Ticket, es el central de solicitudes donde ustedes pueden solicitar apoyo específicamente en algún tema específico, no solamente pues de esta presentación, sino de todos los servicios que tenemos en Rita. Entonces, a través de un ticket, ustedes envían su solicitud y estamos prestos para poderlos ayudar, si es el caso puntual de este tema trabajado el día de hoy. Pueden escribir en esa central. De hecho, les voy a dejar acá en la presentación. Ahí están como en la página web de Rita, o nos quieren dejar un correo electrónico, nos pueden escribir qué necesitarían o qué parte necesitarían apoyo en su investigación y nosotros podemos ayudarles en una asesoría sobre metodologías de diseño o lo que quieran resolver. Igual también si, por ejemplo, están asociados a algún grupo de investigación y quisieran como recibir algún tipo de asesoría, también estamos prestos a ayudar. También tenemos apoyo tecnológico para cualquiera de sus proyectos de investigación o cualquier investigación que estén desarrollando. Hay herramientas digitales que podrían ayudarles muchísimo para poderles apoyar. Jewar, te coloqué el nombre ahí, te lo vuelvo a enviar. Es el libro de metodologías de diseño que te podría ayudar. No sé si te refieres a ese, pero creo que sí. Entonces, nada, pues para finalizar, les dejamos un formulario en el chat donde pueden escribir, nos escriben para lo de diligencia para poder saber si que asistieron a esta capacitación y poderles generar el certificado de participación. Entonces, no olviden diligenciar el formulario con toda la información necesaria para poderles dar su certificado de participación. Entonces, nada, pues creo que ya estamos cerrando, no hay más preguntas. ¿Es posible acceder a la grabación de esta sesión? Sí, sí, Rosmary. Nosotros vamos a estar en el repositorio de Rita de videos, en la página web de Rita hay una zona, el IPTV, ahí pueden encontrar la grabación de esta sesión y otras sesiones de capacitaciones que hemos tenido en Rita. Entonces, si estás interesada y la puedes encontrar. Entonces, bueno, no me queda nada más que darles muchas gracias por la participación. Es muy valioso para mí y para la red Rita que hayan participado en esta sesión. Espero pues haya sido enriquecedora para sus proyectos de investigación. Les deseo muchos éxitos si están investigando, si deciden embarcarse en el mundo de la investigación. Gracias por escucharme y cualquier duda que tengan sobre investigación de diseño me encuentran en la red Rita cuando necesiten. Entonces, muchas gracias por su asistencia, por su participación y espero puedan participar en siguientes capacitaciones que estaremos brindando desde la red Rita. No olviden diligenciar el formulario.
para poder darles certificado. Les recuerdo, si hicieron la inscripción previa, pueden tener el certificado de su participación si diligencian el formulario. Entonces, no siendo más, muchas gracias y pueda parar la grabación. Gracias.